Bueno, espero que grabe la segunda parte. Ya veremos. Bueno, hoy entonces estamos empezando la segunda parte del cuatrimestre y con ello, digamos, lo que sería el tema 4 del campus, ¿no? Que está bastante poblado, hay bastante material ahí, pero bueno, ustedes guíense por lo que vemos en las clases, yo les voy diciendo lo que van bajando, no se adelanten y vemos cómo vamos llevando las clases. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es enunciación, porque, bueno, en realidad a partir de ahora casi todo va a ser eso, enunciación, y bueno, probablemente podamos ver el tema 5 porque la idea de este cuatrimestre no es hacer análisis de textos, sino ver estas cuestiones teórico-prácticas y, bueno, hacer una pequeña reflexión sobre ellas, pero no necesariamente vamos a hacer análisis de textos largos. Por ahí sí lo hacemos acá en la clase, pero no después en el parcial o practicando porque, bueno, no da para eso. Está medio difícil la cuestión. Entonces vamos a ver temas que tienen que ver con la enunciación, algunos que ya fui adelantando antes, porque todo parte en gran medida de Benveniste y de uno de sus artículos. Bueno, de los dos, pero en realidad eh, es digamos, la base está en el aparato formal de la enunciación y después del otro nos importa mucho el título, ¿no? De la subjetividad en el lenguaje. Como yo les había dicho, lo que vamos a intentar ahora estudiar, relevar, es ver cómo se manifiesta esa subjetividad en los enunciados, en enunciados concretos. Eso implica un análisis de texto, pero bueno, no tenemos el suficiente tiempo y probablemente ha resultado bastante complicado los últimos cuatrimestres hacerlo de manera virtual. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van las clases en ese sentido. Y probablemente terminemos viendo el tema 5 repito, que es el de argumentación y etos, que es interesante también. Pero bueno, tampoco es para una práctica, sino para preguntas también teóricas, ¿no? Aunque sea quizás de reconocimiento, no tanto de análisis. Voy a ir tratando de compartir pantalla, no es fácil por la muy mala conexión que tengo y que en cualquier momento se puede cortar, espero que no. Eh, Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto la otra vez de la enunciación, eh, en principio como el hecho de producir enunciados, la definición más fácil y más obvia, que implica un cierto contexto concreto de persona, tiempo y espacio. Eso es un poco lo que refleja un dibujito que habíamos hecho, yo había mostrado, digamos, que es este, a ver si, no, este no, perdón, a ver si lo tengo en algún lado o lo hice mal, sí, posiblemente sí. Bueno, no importa. Habíamos visto a ver si lo puedo abrir, no, este sí se puede ver. El dibujito que le decía el otro día, el que tenía que ver con el enunciado, con las marcas que había en el enunciado, y que esas marcas remitían a la enunciación. Es decir, que son marcas que están en el enunciado, son palabras, ¿no? Porque estamos trabajando con palabras, con enunciados escritos u orales. Y esas marcas específicas se pueden reconocer, se pueden interpretar y constituyen lo que se puede llamar de esta manera, que estoy mostrando en este caso. Deixis, como un sustantivo general, o deícticos, también como un sustantivo,
plural, palabras deícticas, expresiones deícticas, sistema deíctico, que es lo mismo que deixis. Todo remite a incluso el origen de la palabra índice, ¿no? El índice, como el dedo índice, es el que sirve para señalar. En el fondo son señales, ¿sí? Señales que van del enunciado a la enunciación, al contexto de enunciación. Y habíamos visto que en ese contexto lo que eh, importaba, digamos, eran tres características fundamentales: deixis personal, deixis temporal y deixis espacial. ¿Sí? Después se lo mando este dibujito y el anterior también para que lo vean. ¿Sí? Personal, la deixis personal, por supuesto, se refiere a los sujetos involucrados en la comunicación, en el enunciado, es decir, el yo, el tú y el él. Bueno, lo que Benveniste llama los pronombres, digamos, ¿no? Es decir, que están expresados por los pronombres. Ya vamos a ver que hay otras palabras también que expresan la deixis personal, no solo los pronombres. ¿Sí? Pero bueno, Benveniste dice en su artículo que todas las lenguas tienen algunas formas pronominales, o por lo menos algunas formas que remiten a las personas. Y después, bueno, también tenemos la deixis temporal, que tiene que ver con la distribución del tiempo de la enunciación, ¿no? Que, como dice también en el otro artículo, vamos a tener un presente de la enunciación, un pasado, es decir, lo anterior a la enunciación, y un futuro, que es lo posterior a la enunciación. En realidad, se dice con mayor precisión simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Y para eso también hay un sistema deíctico especial o unas palabras que expresan la temporalidad. En castellano, por supuesto, pero en realidad en casi todos los lenguajes también, casi todos los idiomas, tiene que haber formas de marcar la temporalidad, solo que de diversas maneras, con diversa distribución. Entonces eso, bueno, por supuesto no se puede estudiar de manera global, sino en un idioma en particular, el que es el nuestro, digamos, que es el que conocemos porque lo usamos. Pero en este caso hay que agregarle un nivel de reflexión, de conciencia sobre lo que usamos. ¿Sí? Porque lo usamos porque lo aprendimos. Y lo usamos relativamente bien, como ya sabemos, a partir de Saussure. Y, digamos, a partir de Bakhtin también sabemos que lo sabemos usar en contexto, el lenguaje, ¿no? Lengua para Saussure, pero lenguaje para Bakhtin. Bueno, lo usamos en contexto y lo usamos de una manera quizás no del todo reflexiva. No nos ponemos a pensar cuando hablamos. Cada cosa que decimos no analizamos, pero se puede analizar en estos aspectos. Y después la otra dixis es la espacial. Así como hay temporal y espacial también, que es esa que aparece en los famosos videos que la otra vez me mencionaba una compañera que los había visto y no los había entendido del todo, pero son unos videos que están muy buenos porque justamente marcan la referencia espacial, cuándo es deíctica y cuándo no es deíctica, porque eso es lo que tenemos que ir viendo. Esta deixis, personal, temporal, espacial, es una de las primeras formas en que se expresa la subjetividad, o sea, la cuestión de ser sujeto, el hecho de que alguien se manifieste como sujeto. Recuerden que siempre que hay un enunciado, hay un autor de ese enunciado. Vamos a ver que ese autor es bastante más complicado de lo que vimos hasta ahora, que no necesariamente es un autor solamente real como sujeto persona, digamos, ¿no? Puede ser de muchas maneras distintas, puede adoptar distintas formas. Hay un origen de cada enunciado y ese origen va a tener un nombre especial, ¿sí? Que es lo que se llama enunciador. Y a su vez, como también vimos varias veces, el enunciado está dirigido a otro, tiene un destinatario, ¿sí? Que no necesariamente es el receptor real. Eso es lo que vamos a llamar enunciatario. Es decir, hay un emisor o autor,
emisor autor supuestamente real, hay un receptor también real que puede no estar. Recuerden que un enunciado podría no tener receptor real, ¿no? En la realidad real de la comunicación podría no haber receptor, ¿sí? No es una situación de lo más común posible, pero tampoco es extremadamente rara. Ya citamos los casos de que una persona puede hablar sola o puede escribir un poema que nadie va a leer. Entonces, evidentemente no hay un receptor real de ese enunciado, salvo el mismo. O sea, la persona ahí es al mismo tiempo emisor y receptor, pero en realidad está dirigido a un destinatario. Pero ese destinatario puede ser imaginario o ideal, y entonces se va a convertir en lo que sería el enunciatario, como nombre técnico, digamos, ¿no? Receptor real, enunciatario imaginario. Y del otro lado, autor-emisor real, enunciador imaginario. Esto implica una cierta complejidad que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase en la medida de lo posible, ¿sí? Tengo ahí sí unas imágenes que puedo compartir, no la otra que de la clase pasada, pero para que se vaya viendo esta diferencia. Después vamos a ver otro tema que tiene que ver con lo que se llama apelativos. Ahí tienen también un apunte, digamos, ¿no? En el tema 4 hay un apunte sobre apelativos y ahí pueden ver también lo que implica los apelativos, que son formas de llamar a las personas, desde el nombre propio hasta formas mucho más complejas, indirectas, etcétera, ¿no? Y como son formas de llamar a las personas, bueno, indudablemente hay ahí también algún elemento deíctico, ¿sí? Del personal, digamos, deíctico personal. ¿Sí? Tienen los apelativos también otras funciones que no son solamente deícticas, sino que tienen otro tipo de uso, ¿sí? Pero bueno, lo principal como definición es palabra o grupo de palabras que sirve para denominar a una persona, para mencionarla directamente. Y eso entonces es un tema que podemos también estudiarlo y después verlo en algún texto cómo funciona. ¿Cómo se llama a las personas? ¿Cómo nos llamamos a nosotros mismos? ¿Cómo llamamos a la persona a la que estamos hablando? ¿Cómo llamamos a las terceras personas? ¿No? Bueno, todo eso también tiene un desarrollo que vamos a ir haciendo. Después hay otro tema importante que es el de llamado subjetivemas. Los subjetivemas ya no tienen que ver necesariamente con la deixis, sino que es otro tema aparte. Pero bueno, como su nombre lo dice, subjetivemas, ¿no? Nos remite directamente al sujeto, a la subjetividad. Hay palabras que no pueden ser objetivas. Es decir, siempre están manifestando una apreciación, una valoración del mundo, de las cosas, de las personas. Son palabras que se pueden clasificar de muchas maneras, pero lo que nos importa es poder tratar de reconocerlas para ver justamente en los enunciados qué nos indica su presencia. La presencia de los subjetivismos, por supuesto, nos va a indicar, nos va a señalar la presencia del sujeto, la posición del sujeto. Recuerden que todo enunciado implica un punto de vista, porque está dicho desde un sujeto, al revés que la oración, ¿sí? Una de las diferencias principales, que la oración es neutra. ¿Sí? La oración, ahí Bakhtin tenía razón, la oración no tiene un sentido preciso y sobre todo no tiene una valoración precisa hasta que no es utilizada en forma de enunciado. Cuando se utiliza en forma de enunciado, aparecen palabras que tienen una carga especial, digamos, por decirlo así, de subjetividad. Palabras sueltas en general, digamos, pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, incluso a veces hasta conectores, ¿no? Conjunciones, bueno, casi todo tipo de palabras nos puede llevar a
reconocer y quizás analizar la subjetividad del enunciador, no del autor real, y ahí empiezan un poquito a notar la diferencia, quizás. Eso sería lo ideal, ¿no? Que pudieran notar la diferencia. Porque evidentemente uno puede hablar, puede decir un montón de cosas, pero no se puede presuponer que lo que está diciendo es sinceramente su opinión, porque uno puede decir muchas cosas y puede estar diciendo algo que siente o algo que no siente. Entonces, en realidad, hay ahí un juego de máscaras, un juego de roles, donde el emisor, el autor del enunciado, se convierte en un enunciador, es decir, construye su propia imagen. Esto es en realidad la subjetividad. ¿Sí? La subjetividad es una construcción lingüística, que esto lo dice Benveniste también claramente, ¿no? Pero acá lo que estamos haciendo es aplicar la teoría, es decir, tratando de ver cómo aparece esa subjetividad. Porque no podemos saber si la expresión de alguien que dice lo que piensa, lo que cree, lo que siente, lo que aprecia, lo que valora o no valora, no podemos saber si es verdad eso, si es verdad que lo valora, o si es verdad lo que está diciendo. Quizás es verdad para él, pero quizás no. Entonces, esa persona, ese sujeto, en realidad lo vamos a llamar enunciador, esa subjetividad que aparece en el enunciado, pero cuya realidad no podemos evaluar. Podemos suponerla, podemos reconstruirla, así como el emisor construye la subjetividad, nosotros como analistas podríamos tratar, digamos, de reconstruir esa subjetividad. Pero por supuesto, lo único que estamos analizando es la imagen que el emisor o el autor trata de dar de sí mismo. ¿Sí? Que a veces la da bien, a veces la da mal, pero siempre se trata de construir una determinada imagen, de jugar un rol, de tener un papel, de construir un determinado papel, que ese rol incluso hasta puede cambiar, ¿no? Es decir, la misma persona puede tener varios roles a lo largo incluso del día o de una hora, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy construyendo un rol de profesor, de docente, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, construyo de la manera posible, de la manera mejor que puedo, ese rol, esa imagen de docente, ¿sí? No quiere decir que no haya detrás una persona, porque por ahora la hay, digamos, no es una imagen de inteligencia artificial, en realidad, ¿no? Por ahora. Pero, por supuesto, mi subjetividad real o dónde está situada no puede ser vista a primera lectura, ¿sí? Las valoraciones que yo haga o las expresiones que yo pueda hacer en función de mis ideas o de mis creencias o de mis emociones, como decía recién, en realidad pueden ser relevadas por lo que digo, pero quizás no siento verdaderamente eso o no pienso verdaderamente eso. ¿Cómo podrían saberlo? No hay manera de saberlo. Es más, hasta cierto punto, ni siquiera yo mismo podría saberlo, ya que hay gran parte de mi psiquis, de mi conciencia, que no es accesible, justamente, es decir, no es una conciencia, es un inconsciente o un subconsciente, es decir, algo que no es accesible. Por supuesto que no vamos a llegar hasta ahí, pero de todas maneras, esto es muy importante también para el psicoanálisis, para relevar la imagen que, por ejemplo, un paciente da de sí mismo. El psicoanalista, bueno, tiene una serie de herramientas, ¿no? Para entender qué hay detrás y ver qué hay detrás, ¿no? Y a interpretar eso, ¿no? Porque lo que uno dice no es lo que uno cree fácilmente, ¿no? O lo que sobre todo desea, ¿sí? Eso es la diferencia entre demanda y deseo, ¿no? Cuando uno dice yo quiero tal cosa, en realidad lo más probable es que no quiera eso, que el deseo sea completamente otro. Por eso es tan difícil la comunicación real, porque uno dice yo quiero tal cosa y no la quiere. O sea, cuando la obtiene va a querer otra cosa, porque el deseo es así. El deseo, en realidad, el verdadero deseo está oculto. Pero bueno, esto es irse demasiado lejos y no hace falta llegar hasta ahí. Vamos a ver algo más fácil, un ejemplo más fácil. Eh, el
Primero, sigo sin ver, ya no me sale el reloj en un momento. Voy a tratar de configurarlo porque no me sale el reloj. O sea, tengo el reloj de mi computadora abajo, ¿no? Pero eh, como siempre sale el cartelito de que se va a cortar, bueno, por lo menos eso sirve, ¿no? Pero no sé cuánto llevamos. Ya llevamos más o menos 20 minutos por ahí. Así que vamos, bien, tranquilos. Decíamos entonces que vamos a ver sistema déctico, que incluye deixis personal, temporal y espacial, que en cierto sentido la más importante es la personal, la que más tiempo le vamos a dedicar, porque justamente la deixis personal es la que nos remite al sujeto. Y eso es lo que queremos ver, digamos, ¿no? Que queremos ver el sujeto. Pero, por supuesto, el tiempo y el espacio se definen en relación con el sujeto de enunciación también. Entonces, bueno, estamos siempre rodeando al tema del sujeto. Recuerden lo que dice Benveniste. Ego, es decir, el yo, es el centro del sistema, ¿sí? Y después, a partir de ese yo, se define todo lo demás. ¿Sí? El vos, tú, él, ellos, ¿sí? Y también el tiempo y el espacio. Eso es lo que vimos la última clase. Bueno, a partir de ahí vamos a tener entonces apelativos, subjetivemas, probablemente, bueno, modalidades, ¿sí? Con un poquito más de ejemplos, porque ya vimos algunos con el artículo de Benveniste, ¿no? Con las grandes formas gramaticales, lo llama él, ¿no? Que son la aserción, la intimación, la interrogación. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Probablemente se agregue otra modalidad y otros tipos de modalidades también, ¿no? Que eso tiene que ver también con las formas que adquiere el enunciado o los enunciados para expresar el punto de vista, ¿no? Es decir, para manifestar, por ejemplo, si un sujeto está afirmando algo con seguridad, con certeza, o al contrario, con duda, con posibilidad, y si esa posibilidad es fuerte o débil, etcétera. Esto también son cosas que se pueden relevar en los enunciados. Siguen siendo como esas marquitas en rojo que tenía el dibujito del enunciado, ¿no? Esas marquitas en rojo están dentro del enunciado. La enunciación, recuerden que es el contexto, pero el enunciado es aquello que permanece y que por lo tanto se puede analizar. Permanece grabado o permanece escrito. Y gracias a eso lo podemos analizar por esa permanencia, porque si no, bueno, sería mucho más difícil. En cambio, la enunciación, recuerden que la enunciación se produce y es un acto puntual. Una vez que pasa, pasa, ya está. Es decir, el tiempo pasa constantemente, ¿no? Eso lo vimos también. El tiempo pasa, ¿sí? El presente va pasando y se va hacia el pasado, se convierte en pasado constantemente. Entonces, la enunciación pasa. En este momento estamos compartiendo un contexto de enunciación relativamente, ¿no? Estamos compartiendo el tiempo, sobre todo, no el espacio. Si estuviéramos en un aula real, estaríamos compartiendo el espacio. Pero no se trata de eso, es un aula virtual. Se puede considerar un espacio virtual, ¿sí? Pero que tiene características distintas a un espacio real o físico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Una vez que termina la clase, ya dejamos de compartir también el tiempo, ¿sí? Y el espacio, por supuesto, desde ya, ningún espacio, ¿sí? Pero la clase queda grabada. Entonces, ustedes la pueden repasar, la clase, si quieren la pueden ver otra vez, pero en otro contexto de enunciación completamente distinto, ¿sí? Entonces, bueno, eso implica que la enunciación va cambiando todo el tiempo. Y los elementos estos, que son los deícticos, también cambian con la enunciación. Así como el yo cambia, porque yo es el que dice yo. Y en este momento soy yo el que está hablando justamente, pero cualquiera de ustedes puede hablar y decir yo. Entonces es otro yo, ¿sí? En cualquier momento. Y el tiempo lo mismo, por supuesto. El tiempo es ayer, mañana, como decíamos, anoche, hoy, ahora, ¿no? Que ahora es el momento de la anunciación, pero ese ahora se está convirtiendo a cada rato, a cada momento, en pasado, ¿sí? Decíamos la otra vez, metafóricamente, que el tiempo para nosotros viene del futuro, se convierte en presente y va hacia el pasado, ¿no? Es una metáfora, pero de alguna manera lo vivimos de esa manera. Y en el lenguaje eso queda registrado. En los enunciados va a haber marcas temporales.
¿sí? Que básicamente van a ser los verbos, pero bueno, después lo vamos a ver más completo, ¿no? Los verbos tienen tiempo, marcan el tiempo. Pero eso después lo vamos a ver. Entonces, bueno, la deixis es un elemento importante. Después vienen los apelativos, subjetivemas, modalidades, como decía, y después vamos a ver también un poquito de polifonía. Polifonía, ya lo adelantamos cuando vimos Bakhtin, ¿sí? Ya creo que era más o menos la quinta, sexta clase, por ahí. Bueno, sin contar la introducción, ¿no? La clase que fue solo administrativa, ¿no? Esa, esa noción de polifonía tiene que ver con la idea de Bakhtin de que todo enunciado se relaciona con otros, ¿no? Anteriores o posteriores, ¿sí? Y de ahí viene la noción de polifonía, como más o menos lo indica la palabra polifonía, muchos sonidos, muchas voces. En realidad, en este caso quiere decir voz, ¿no? Foné, en griego significa, por un lado, sonido, pero también significa voz. De ahí viene foniatra o fonoaudiólogo, ¿no? Entonces, polifonía significa muchas voces. Entonces, hay muchos enunciados en donde, de alguna manera, se oyen muchas voces, varias voces, por lo menos dos, ¿sí? Por esa interacción dialógica permanente entre enunciados y entre sujetos también de la enunciación, ¿sí? Porque ya estamos más o menos claro, porque lo repetí muchas veces, ¿no? Siempre que hay un yo hay un tú, siempre que hay un enunciador hay un enunciatario, siempre el enunciado se dirige a alguien. Y ese diálogo ya implica una relación, por supuesto, pero también esa presencia del otro que me condiciona. ¿Recuerdan el ejemplo de la pregunta y la respuesta? ¿Sí? Si yo pregunto, me tendrían que responder. Si no me responden, hay un problema de comunicación. ¿Sí? Bueno, todo esto de alguna manera nos va a remitir después a las cuestiones, a algunas cuestiones, a algunos ejemplos de polifonía, que es muy interesante para analizar interacciones comunicativas en la vida cotidiana, en los medios de comunicación y también, por supuesto, en la estética, en la literatura o en el cine. Pero bueno, no es nuestro tema principal la literatura o el cine, probablemente sí para Bakhtin. Para Bakhtin es más importante la literatura. Pero de todas maneras es algo que se puede aplicar a toda interacción lingüística por esta cualidad que tiene el enunciado de relacionarse con los anteriores y los posteriores. Y entonces establecer una especie de diálogo, ¿sí? Implícito o a veces explícito. Depende del fenómeno polifónico. Algunos son más explícitos que otros. Por ejemplo, la ironía, que la hemos visto como un ejemplo, ¿sí? De subjetividad, de uso, por ejemplo, del diminutivo. Bueno, ese diminutivo, usado irónicamente, despectivamente, cariñosamente, va a ser un subjetivema, ¿sí? Pero también la ironía en general va a ser un fenómeno polifónico, ¿sí? Como un ejemplo bastante importante. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante de manera un poco más, por supuesto, completa y sistemática. Todos estos temas, bueno, lo van a encontrar repito, en el tema 4 del campus, donde hay todo tipo de apuntes y hay también un PowerPoint general sobre todas estas cuestiones y después también hay guías, como siempre, guías de preguntas para que no contesten, digamos, porque no las van a contestar, ¿no? Ya lo sé, así que no digo más nada. No lo voy a obligar tampoco, somos grandes, no lo voy a obligar, pero si quieren contestarlas, están ahí para eso. Y si no, por lo menos les pueden servir para estudiar, ¿sí? Como una, justamente, guía de cómo ir llevando, digamos, como hoja de ruta, ¿sí? Para ir viendo los temas, ¿no? Y bueno, si quieren contestar alguna y mandármela, yo las puedo corregir. Pero, por supuesto, recién estamos empezando, ¿no? Es que tengan que adelantarse tanto, ¿sí? Pero por lo menos quizás si se familiarizan con el PowerPoint, por lo menos para ver un resumen general, quizás, ¿sí? Que es lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Pero después, para cada tema, hay un apunte específico
algunos más largos, otros más cortos, algunos hay muy breves, ¿sí? Y después hay, bueno, algunos ejemplos de análisis de textos, de textos periodísticos o cosas similares, que nos pueden servir como ejemplo. Uno es mío, pero hay otros también de otras compañeras, y bueno, ahí, digamos, podemos verlo en funcionamiento, todos estos temas, o la mayoría de estos temas, en funcionamiento, más allá de los ejemplos que dé en cada caso. Es decir, de ejemplos de deixis, ejemplos de modalidades, o de polifonía, o de lo que sea. Bueno, lo voy a ir dando, por supuesto, pero también vamos a tratar de ver algún texto para ver cómo funciona. En la medida de lo posible y en la medida, bueno, de ver las clases que nos quedan, ¿no? Porque, bueno, eso yo mandé un cronograma, no lo tengo ahora a mano, pero les mandé más o menos el cronograma. Ya sabemos, tenemos la fecha del segundo parcial y nos dirigimos hacia ese segundo parcial, ¿sí? No tenemos la sede, ¿no? Pero ya saben que también va a ser un viernes a las 21. Eh, puede ser en Avellaneda, puede ser en Paternal, a veces nos cambian, a veces no, o sea, no sabemos cuál va a ser la sede, lo vamos a saber a último momento seguramente, pero ya sabemos que es un viernes a fines de junio, o sea, no tenemos muchas clases, así que bueno, haremos lo posible en las clases, ¿no? Solamente estoy adelantando lo que podría hacerse de manera ideal, pero bueno, si no se hace, no se hace, si no llegamos, no llegamos, ¿sí? Hasta donde llegamos va a ir al segundo parcial. Y después del segundo parcial, casi seguro, el viernes siguiente al segundo parcial va a ser el viernes posterior al segundo parcial, casi seguro va a ser el recuperatorio para las personas que no estuvieron presentes en el primer parcial, con certificado correspondiente, ¿no? Algunos me han mandado, me han consultado al respecto, bueno, con un certificado que indique la fuerza mayor, pueden dar recuperatorio por ausencia en el primer parcial. O del segundo, también, digamos, pero no de los dos, lamentablemente no de los dos, ¿sí? Y también va a haber recuperatorio ese mismo día que se decida para plazos también, ¿no? Eso también es posible, recuperar una plazo, si lo tienen. O sea, bueno, todavía por supuesto ni empecé a ver los parciales, lo vi por arriba nada más, y bueno, digamos, no me quise matar este fin de semana, lo dejaré para matarme el fin de semana que viene, que es largo encima, o sea que bueno, así llegaré al domingo tratando de corregir los parciales. Pero además tengo que hacer las fotos para mandárselo, o sea que tengo todo un laburo, necesito a alguien que me ayude para sacar las fotos y mandársela uno por uno. Así que bueno, va a tardar un tiempito eso. Pero de todas maneras, los aplazos se pueden recuperar. ¿Sí? Falta saber la fecha exacta y la sede también exacta. ¿Sí? Pero eso va a ver cuando termine el cuatrimestre. O sea, el segundo parcial es el fin del cuatrimestre.